Con el propósito de brindarle valiosos consejos médicos para el cuidado de su salud, presentamos Consulta Médica Clínica. Bienvenidos, gracias por estar en sintonía de nuestro programa Consulta Médica Clínica. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de el delirio en el adulto mayor. Y para conversar sobre este tema hemos invitado a la doctora Zuleika Pineda, quien es doctora en medicina con especialidad en atención al adulto mayor. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros en este día. Muchas gracias, doctora. Un gusto. Doctora, ¿cómo se define el delirio? Vea, en la pantalla en ese momento aparecerá una diapositiva y ustedes pueden ver que el delirio es, tal como lo dice ahí, es un síndrome clínico, transitorio, irreversible, de la alteración en la atención, en la conciencia, en las funciones de la memoria, ¿verdad? Y es de inicio agudo, súbito. Entonces, ¿cómo se traduce el delirio? El delirio es aquel cuadro en el que el familiar nos lleva al paciente y nos dice, no sé qué pasó. Mi mamá, mi papá estaba bien, pero hace 2 días o hace 3 días, él ha cambiado totalmente su forma de actuar. No se recuerda, tiene problemas de la memoria, tiene alteraciones del estado de conciencia, está muy dormilón o está demasiado agitado. Y lo importante de esto es que las personas tienen, como les he dicho en anteriores ocasiones, estereotipos de lo que es la vejez. Entonces creemos que, bueno, el abuelito ya le llegó la edad, ya está perdiendo la memoria, está perdiendo el buen juicio o está cansado de vivir y él quiere quedarse todo el día en la habitación durmiendo, ¿verdad? Y cuando no, esto estamos ante un problema de un delirio. Ahora, ¿por qué es importante también diagnosticarlo, identificarlo como familiares? Porque va a ser generalmente el familiar el que nos va a llevar al paciente, porque es algo que tiene vuelta atrás. Generalmente la causa es una patología o un problema externo, ¿verdad? A lo que es el paciente que está detonando este cuadro clínico. Entonces, cuando nosotros identifiquemos, vamos a poder intervenir y el paciente retornará a su anterior estado. Es una diferencia con los trastornos de memoria, ¿verdad? Que van progresando. Así es. En las demencias, en los trastornos de memoria, el paciente progresa. En cambio, en este caso, es un delirio. Los pacientes con demencias también pueden tener delirios. Cuando ya se ha hecho un diagnóstico de una demencia, tenemos que tener cuidado con el manejo de ese paciente. En ocasiones los familiares dicen, vamos a sacarlo, vamos a llevarlo a pasear, o una semana va a estar conmigo, otra semana con mi hermano. Y eso es lo que nosotros llamamos en geriatría el abuelo maletas. Y eso no es conveniente para un paciente con demencia, porque él ya está familiarizado con el lugar a donde está, con las personas a su alrededor, las voces, las luces. Entonces, al sacarlo de ese entorno que para él es familiar, podemos detonar un delirio. Entonces, en esa salida que tuvimos de casa a un paseo, el paciente con demencia nos puede entrar en un delirio. Bien. Sí. ¿Por qué es importante conocer esta patología? Sí, como le mencioné, doctora, es importante porque tiene una causa aguda. Entonces, al encontrarla, nosotros vamos a poder intervenir. Le mencionaba el abuelo maletas, pero también podría ser la causa un fármaco nuevo. Muchas veces, cuando nosotros introducimos fármacos antidepresivos, antipsicóticos, antihipertensivos, podemos tener cambios bruscos de comportamiento. Podemos tener problemas de hipoglicemias, también alteraciones metabólicas con un fármaco hipoglucemiante o la insulina misma, ¿verdad? El paciente se administró la insulina por la mañana
no comió todo el día. El paciente tiene una infección también de base, un problema, una neumonía, una infección de vías urinarias, o el delirio es un estado de alerta que en los próximos minutos u horas se va a presentar un evento cerebrovascular cerebral, conocido como derrame, ¿verdad? La gente dice, le dio un derrame. Sí, pero cuando usted pregunta, y antes no tuvo, sí, se puso inquieto, nos desconocía, pero nosotros creíamos que era parte de la edad. Entonces, no, tenemos que identificarlo porque la causa tiene de repente, la mayor parte de los delirios tienen regreso atrás. O sea que cuando una persona presenta una conducta anormal, antes de etiquetarlo como que es causa de su edad o incluso que es un trastorno psiquiátrico, hay que descartar una causa orgánica primero, ¿verdad? Exacto, así es. Me ha pasado, por ejemplo, pacientes que están con medicamentos, esto es bien frecuente, medicamentos diuréticos, ¿verdad? O antihipertensivos, como les mencionaba. El paciente llega con trastornos electrolíticos. Se le ha bajado el sodio, el potasio. Y eso es lo que lo tiene en ese momento con el problema de trastorno de la conciencia. Otro paciente puede ser aquel paciente que está deprimido, ¿verdad? Está muy triste y dejó de comer. Entonces no nos damos cuenta que dejó de comer. Conforme envejecemos también se nos anula el estímulo de la sed. Entonces de repente ellos no tienen sed, pero sí necesitan tomar agua. Entonces un secreto de juventud para los cuidadores esta mañana sería ofrezcámosles líquidos a nuestros adultos mayores, estemos pendientes de la hidratación, estemos pendientes de la dosis de fármacos que ellos están recibiendo, de los horarios, tengamos los medicamentos detalladamente clasificados. Se puede hacer una especie de cajita, ¿verdad? Con letras grandes, se puede poner colores, en fin, usted puede usar muchos recursos para que no haya problema en la dosificación o en la administración de medicamentos, que el paciente no se nos deshidrate, no tenga algún problema el cuidador con él y sea la causa también, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuáles son las personas más vulnerables a presentar este cuadro? Sí, podríamos decir que el grupo más susceptible es el paciente dependiente, los que tienen alguna discapacidad o alteraciones en la funcionalidad. Aquel paciente que, por ejemplo, no puede ir al baño porque depende que alguien me lleve al baño. Si yo no puedo, entonces viene y pueden haber retenciones urinarias o pueden haber infecciones por causa de la dependencia. Otro paciente es aquel que está polimedicado y nosotros consultamos por otra patología, lo llevamos al médico y nos dan otro fármaco. Entonces tenemos que cuidar mucho las interacciones farmacológicas. Al paciente geriátrico se le debe manejar en equipo multidisciplinario. Los médicos en el país debemos de aprender a hacer equipos y a decir yo llego hasta aquí y ahora le corresponde a otro colega, ¿verdad? Para que continúe con el paciente, porque muchas veces hay interacciones farmacológicas y las interacciones farmacológicas van a dar lugar a que se presenten en delirios. Yeah. En caso de que se presente un cuadro de delirio, ¿es siempre necesaria la hospitalización del paciente? En la mayoría de los casos sí. En la mayoría de los casos. Lo importante es identificar qué tipo de delirio tiene el paciente, porque como yo le decía, es un trastorno de la memoria, pero también del estado de conciencia, de la atención. Entonces tenemos el delirio hiperactivo y el delirio hipoactivo. Tenemos el paciente que la familia llega y dice, no, mire,
él se quiere ir de la casa, tiró las cosas, golpeó al cuidador, ¿verdad? Entonces nosotros en ese momento de repente tenemos que ingresarlo, hacer todas las evaluaciones de laboratorio y de gabinete y de llegar al diagnóstico. Entonces, una vez se identificó la causa, tratar. Entonces, habrán pacientes que sí requerirán ingreso, pero otros probablemente no, ¿verdad? Si en el caso es el delirio hipoactivo, igual, ¿verdad? No es normal que un adulto mayor duerma todo el día y toda la noche, o que quiere estar encerrado en su cuarto, que no quiera compartir con la familia, que no quiera conversar, que no quiera realizar las actividades que antes le encantaba tanto hacer, que no disfrute la compañía, que esté apático. Entonces puede tratarse también de un delirio hipoactivo. Entonces aquel paciente soporoso, con tendencia al sueño, tenemos que estar alerta, ver qué sucede y buscar ayuda médica. ¿Siempre es recuperable? Usted decía que sí se puede recuperar, pero siempre el paciente vuelve a lo normal. Sí, en su mayoría los delirios son reversibles, en la mayoría. Y el consejo, no asociar vejez con delirio, no asociar vejez con demencia, ¿verdad? Porque, como le mencionaba, una vejez saludable es aquella en la que nosotros, muy bien, quizás sí tenemos hipertensión, tenemos diabetes en el paciente, pero él es un paciente activo, él es un paciente independiente, entonces él no necesita ayudas extras. Sí. Y el delirio puede ser tan grave que en el momento de agitación el paciente sufra una caída y se traumatice la cadera. La fractura de cadera lo va a encamar, ¿verdad? Probablemente lo va a ulcerar y no sabemos la historia que va a venir después. Una neumonía que no la hemos identificado, que está siendo la causa del delirio en ese momento, puede llevar al paciente a descompensarse, a requerir incluso quizás ventilación mecánica, llevando al extremo el cuadro de una neumonía. Y pues no sabemos también el desenlace. Un desequilibrio electrolítico, ¿verdad? La baja de la sal del cuerpo, el sodio, el potasio, también, ¿verdad? Muchas veces con los pacientes les decimos no coma sal y yo tengo pacientes que son muy disciplinados y usted les dice no coma sal y ese paciente elimina totalmente la sal de su dieta. Y si además yo estoy dando un diurético, o sea, imagínense que su mecanismo de acción es perdedor de sal, entonces vamos a tener problemas en esos pacientes. El potasio se encuentra en los vegetales frescos y muchos de nuestros adultos mayores por los problemas de masticación ya no los comen o cocen la verdura, las frutas, las lavan, las pelan y de repente los minerales se están perdiendo en el agua, ¿verdad? En los enjuagues. Entonces tenemos que tener cuidado porque un trastorno electrolítico puede llevar también a problemas cardiovasculares que comprometan la vida, a arritmias y siendo extremos, hasta pues paros cardíacos, ¿verdad? Entonces los delirios muchas veces son el síntoma de un problema de fondo. Entonces tenemos que, como familia, no nos debemos de resignar a decir, sí, esto es de la vejez, sí, pero comenzó hace 2 días, hace una semana, algo pasa. Perfecto. Bueno, muy interesante, de verdad, este cuadro y agradecemos mucho todo lo que nos ha compartido. No sé si algo se nos quedó que quiera comentar. Aunque ha estado bastante buena la exposición. Sí, pues solamente recordarle a los televidentes que el que va a identificar muchas veces el delirio es el familiar. Okay. El familiar. Charles Spurgeon nos cuenta que se encontró con un anciano al que había visto predicando en un aniversario y le dijo, hermano,
Sabes, no hay un hombre en toda la capilla a quien envidie más que a ti. ¿Envidiarme?, le dijo el anciano. Vamos, tengo 87 años. Y Spurgeon le dijo, en verdad te envidio porque estás tan cerca de tu hogar y porque creo que en la vejez hay un gozo peculiar que nosotros los jóvenes no gustamos al presente. Tú has llegado al fondo de la copa y el vino de Dios se vuelve más dulce entre más profundamente bebas de él. El anciano respondió, eso es muy cierto, joven amigo, y le dio una palmada. En Isaías 46 dice, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Es una promesa gratificante saber que Dios estará siempre ahí, en todo el trayecto de nuestra vida. Todos debemos confiar en la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es perdurable, es un amor constante, esa naturaleza de amor que es a perpetuidad, para siempre. Él mismo lo declara, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez, yo mismo. Él ha estado ahí desde el principio y va a llegar con nosotros hasta el final. Es impresionante la constancia del amor divino que sostiene y socorre a todos sus siervos hasta la ancianidad. Un anciano en una iglesia se puso de pie y dijo, amados hermanos, creo que todo lo que puede hacer un anciano es dar testimonio de su Señor. Estos 45 años he caminado en su verdad. Jóvenes, escuchen lo que tengo que decirles. Él ha sido mi Dios durante estos 45 años y no puedo encontrar una sola falla en él. He encontrado que los caminos de Dios son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Y así es, estimado televidente. Dios es fiel y permanece fiel hasta el final. Él no cambia y Él te espera con los brazos abiertos. Él quiere cuidar de ti todos los días de tu vida. Lo que tú tienes que hacer es entregar tu vida a Jesucristo. Te invito a que hagas una pequeña oración y le digas, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu amor, ese amor tan grande para mí. Gracias por enviar a Jesús a morir por mis pecados. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Hoy me arrepiento de todo corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor. Amén. Con el propósito de brindarle valiosos consejos médicos para el cuidado de su salud, presentamos Consulta Médica Clínica.